Hola, buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos a Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero a quienes nos escuchan y nos siguen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias también a quienes se van uniendo a nuestra señal de redes sociales de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. Hoy, lunes 16 de noviembre del 2020, le damos la bienvenida también a quienes van saludando en mi Facebook personal. Carla Salomé Coronel también ya van saludando desde Ambato y desde el Tena. Carlitos Espinosa también nos manda saludos. Gracias. Me siguen así también en Instagram, @salomé181, en Twitter. Iniciamos aquí una nueva semana con un clima helado en la ciudad capital, en Quito. Cuéntenos cómo se encuentran ustedes desde el punto que nos escuchan. Queremos saber cómo se encuentran, así que por favor, abríguense mucho si están aquí en la ciudad de Quito. En Pichincha estamos bastante fríos, así que cuídense de las gripes estacionales, que no sería bueno también aumentarle a la crisis sanitaria con la que continuamos día a día. Así que muchísimas gracias por escucharnos, bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color, 9:13. 9 de la mañana con 14 minutos, iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color, como ya lo conversábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias. Hablábamos sobre un tema que está nuevamente en la retina de todos nosotros. Sin embargo, es un tema que se ha venido tratando ya con muchísimo tiempo, hace varios años. En el Ecuador el aborto no está legalizado. Sin embargo, hay dos causales en las que no es penalizado según el Código Orgánico Integral Penal, el COIP. En su artículo 150, este establece que el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de presentarlo, no será punible en los siguientes casos. Primero, si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y en segunda es si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. Esto es lo que dice en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, sobre el tema del aborto. Sin embargo, en la mañana del 10 de noviembre, feministas de los colectivos Surcanal de Quito, perdón, el frío de Quito me mata, Dios mío, para presentar una demanda que exige que se remueva el Código Orgánico Integral Penal, el inciso 2 del artículo 150, que penaliza el aborto por violación. Según Surcuna, una organización que brinda acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencia, en la demanda se solicita también medidas cautelares. Si la Corte acepta las medidas, estas tendrán que aplicarse de inmediato hasta que se tome una decisión sobre la acción. Una acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que permite que una ley o norma se anule por atentar contra los derechos protegidos por la Constitución. Y el día de hoy vamos a tratar este tema desde dos puntos de vista con dos panelistas muy importantes del día de hoy, así que haremos un debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación. Quienes nos siguen en redes sociales, en Pichincha Comunicaciones, en Facebook Live, la pregunta que tenemos para ustedes del día de hoy, ¿la despenalización del aborto en caso de violación es un tema de prioridad en estos momentos? ¿Qué piensan ustedes, nuestros queridos oyentes de Pichincha Universal y en nuestras redes sociales también? Un abrazo gigante para quienes ya nos van saludando esta mañana. 9:16, bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana con 17 minutos, están con nosotros ya nuestras dos panelistas del día de hoy, con quienes vamos a conversar sobre este tema tan importante, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad. Es un tema que se viene discutiendo y rediscutiendo ya en varias ocasiones, así que lo vamos a tratar el día de hoy con estas dos grandes mujeres que nos acompañan esta mañana. Le quiero dar la bienvenida a Rosa López. Ella es militante feminista en Ecuador. Además, es fundadora del Movimiento de Mujeres de El Oro en 1998, impulsadora de los comités de usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de la Red Cívica de Anticorrupción de El Oro, la Red Nacional de los DESCA, de la Asamblea Nacional de Mujeres Populares y Diversas, del colectivo Feminismo y Pandemia. Parte de la Mesa Técnica Provincial de Erradicación de las Violencias, Femicidio y Trata. Le damos la bienvenida primero a Rosa López. Muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, en primer lugar, un saludo a todas ustedes, a Radio Pichincha,
Estamos hablando desde la provincia del Oro y es muy grato saber que una radio desde la capital convoca a otras compañeras en el territorio nacional para poder interactuar, conversar, y así que un saludo fraterno a todas y a todos que nos acompañan en este día. Muchísimas gracias, Rosa. Quiero darle la bienvenida también a nuestra otra panelista. Ella es Mamela Fiallos Flor, es investigadora de la Fundación Libre de Argentina, cofundadora del Partido Libertario Cubano, primera vocal y representante del Movimiento Libres del Ecuador y reconocida por el Congreso de la Nación Argentina como una de las mujeres más destacadas en la causa Provida. Mamela, muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha también, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Gracias por el espacio, gracias a mi contertulia por la apertura también de este intercambio de opiniones. Importantísimo, entonces, también a ustedes, nuestros queridos oyentes y televidentes en redes sociales que quieren interactuar sobre este tema, y obviamente a nuestras panelistas, como siempre, con la altura, con el respeto y el aprecio que nos podemos tener. Ahora, sobre todo que estamos hablando entre mujeres, hablándole a la sociedad sobre este tema tan importante. Así también, por favor, a quienes quieran participar en nuestro programa, lo haremos de esa manera. Empezamos entonces 9 de la mañana y 19 minutos y conversábamos al inicio. Yo estaba dando una pequeña introducción de el tema y sobre todo porque la mañana del 10 de noviembre, ya lo decíamos, se entregó esta petición a la Corte Constitucional de Quito presentando la demanda que exige que se remueva del Código Orgánico Integral Penal el inciso 2 del artículo 150 que penaliza el aborto por violación, en el que ya consta, habla solamente de la violación en caso de que una mujer tenga discapacidad mental. Ahora se entrega en esta nueva demanda, en esta nueva petición, que sea la despenalización del aborto en caso de violación, sea cual sea la condición de la mujer. Rosa López, vamos a dar primero la palabra, ya que fue una de las personas que entregó esta demanda a la Corte Constitucional, tomando en cuenta a nuestros queridos oyentes que no es la primera vez que se lo hace, ya se lo hizo a finales del año 2019, que fue obviamente aprobada por la Asamblea Nacional. Mi estimada Rosa, ¿nos puede comentar un poquito de qué se trata esta demanda, qué es lo que piden y por qué la inconstitucionalidad? Claro que sí. Como usted lo dice, no es la primera vez que las mujeres organizadas, las mujeres feministas de nuestro Ecuador, al igual que en otros países en América Latina y en el mundo, salimos a las calles, presentamos demandas, trabajamos permanentemente para que la política pública y las normativas legales se ajusten al marco del pleno ejercicio de los derechos humanos, en este caso de las mujeres. Yo quiero recordarle que en nuestro país fue amplio el proceso de participación para que en Montecristi pudiéramos consolidar una nueva norma constitucional que, si bien es cierto, no es perfecta, se ajustaba en ese momento a todo el desarrollo de las luchas sociales, especialmente de las mujeres, de las jóvenes que estuvimos presentes, para que esos 444 artículos incorporaran sobre todo aquellos derechos humanos relacionados con nuestra salud sexual, nuestra salud reproductiva, entendiéndose que somos el 50.2% de la población, y que ha sido gracias a la lucha de las mujeres que hoy podemos estar debatiendo, que hoy podemos estar hablando de estos temas y que todo lo que se ha logrado hasta ahora ha sido producto de esa lucha. Por ese motivo, una vez más, el 10 de noviembre de este año, con una presencia interesante de compañeras en diversas ciudades del país, ante la Corte Constitucional se presentó una demanda firmada en ese momento por 5 organizaciones de mujeres del país, pero apoyada por un sinnúmero de militancia feminista que hemos venido trabajando en este tema. Yo quiero indicarle a usted que el Movimiento de Mujeres del Oro mantiene un centro de atención integral a víctimas de violencia basada en género, femicidio y trata, que parte de nuestras sobrevivientes de violencia son niñas y niños, o sea, son menores de edad, el 40% de nuestra productividad. De tal manera que la situación del embarazo producto de la violación es una constante, es una realidad a la que no le podemos dar la espalda. Somos testigos, formamos parte de ese proceso de dolor, de lucha, de indignación, de resistencia, de múltiples facetas de lo que ocurre con las niñas que han sido embarazadas producto de una situación que ocurre en su mayor parte, casi en el 89%, en el espacio más cercano, en el espacio familiar. Son las niñas violadas por sus padres, por sus padrastros, por sus tíos,
por sus hermanos o por personas que están en ese círculo y que luego, producto de esto, también tenemos casos de embarazos que son generados por esta circunstancia. Y también nosotras en el litigio con los femicidios, yo puedo indicarle a usted que en la historia de vida, hoy hemos tenido en este país, que hoy las mujeres le llamamos Ecuador femicida, solo en noviembre tuvimos y hemos tenido 12 casos de femicidio ante una mirada indiferente de un Estado en su conjunto que no mira el tema de la violencia que vivimos las mujeres todos los días de nuestras vidas. Así que a la Corte Constitucional se presentó el 10 de noviembre esta demanda para que el aborto por razones de violación, tanto en niñas como en mujeres, sea un tema legalizado y no penalizado o peor criminalizado, tomando en cuenta que el Estado tiene que garantizar el derecho humano, legítimo, el más humano, decimos nosotras, a decidir sobre nuestro cuerpo en condiciones seguras, viables, sin que esto implique la obligatoriedad de que otra persona lo haga si no lo quiere. O sea, este es un Estado laico, es un Estado de derechos que lo hemos conquistado en base a luchas históricas desde hace más de un siglo, de tal manera que lo que hacemos es que la normativa legal le brinde igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales, económicos, culturales, para que lo que se haga o se deje de hacer tenga la protección de vida que el Estado le debe. Cuando el Estado no garantiza esa protección, lo único que hacemos es colocar en una línea de altísimo riesgo en la que la vida de la niña o de la mujer está en grave peligro, porque lo que hará será buscar otras condiciones, no en el marco de la seguridad para continuar con un embarazo no deseado. Quiero recordarle también a usted, a la compañera panelista que está aquí, a la ciudadanía que nos escucha, nosotras desde el año 1998, digo nosotras porque estuvimos ahí presente también, incorporamos un articulado que es vital, que es humano, sobre todo es humano. El legítimo derecho a decidir cuándo, cómo, en qué circunstancias yo decido el número de hijos e hijas que quiero tener. Porque al final del día no olvidemos nunca que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida en situaciones gravísimas, como por ejemplo la falta de acceso al empleo, a la seguridad y más, que tenemos que enfrentar nuestra vida a veces solas o acompañadas, pero si no, no hubieran cientos de miles de demandas por los derechos a los hijos e hijas, por temas de alimentación, que a nosotros también nos toca litigar acá y mirar cómo las condiciones de vida de las mujeres jefas de hogar también se ven en una grave situación. Entonces, hemos sido claras al decir que esta norma constitucional de 444 artículos, que esta vez estuvimos muy pendientes para que desde el primer articulado hasta el final se mantenga esta mirada de género, se mantenga esta mirada de derechos, el Estado pueda legislar de acuerdo a ella. Eso no lo está haciendo ahora, eso no está contemplado ahora, y existen en el país mujeres que luego de haber sido víctimas de la violencia sexual también tengan que ser víctimas de la criminalización porque están siendo penalizadas, denunciadas, demandadas en el sistema judicial, una cosa que atroz, que indigna, que horroriza, al ver esta poca comprensión y poco respeto a lo que sobre todo el Estado también tiene que proteger, que es el interés superior de las niñas, de los niños, y que ese es nuestro primer deber ser como sociedad. Entonces, en este proceso que vamos a ir contando, que vamos a ir hablando, las historias sobre lo que ha sucedido en materia de violencia sexual son muchísimas. Nosotras siempre decimos que las bibliotecas jamás serán suficientes para llenarlas de todas las memorias, de todas las historias de vida que las niñas o que las mujeres ya adultas van contando sobre lo que ha pasado durante todo ese escenario, las condiciones que han tenido que vivir, la criminalización a la que han tenido que estar expuestas, a la señalización o a los momentos de angustia y de temor de perder sus vidas porque tuvieron que ir a buscar cualquier tipo de método que me permita continuar con un embarazo no deseado. La mayoría de la población en las encuestas que el mismo Estado ha realizado, y no olvidar que una de ellas dice que 11 niñas cada día en el país son violadas, es una cifra sumamente alta también,
que durante esta pandemia la situación ha crecido. Nosotras que trabajamos con mujeres víctimas de violencia, últimamente que hacíamos una percepción sobre los embarazos que se han multiplicado durante esta época, yo le puedo decir que el 99.9% habla de embarazos no planificados, no deseados, productos de la violencia, de poco acceso a métodos anticonceptivos, al silenciamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva que en el sistema de salud pública se dio en el país, porque de eso hay investigaciones bastante claras y muy cercanas a nuestras realidades, porque como en la provincia del Oro tenemos solamente un solo hospital base, ese hospital base fue hospital COVID-19 hasta el día de hoy. Recién hace una semana empezaron a aperturarse poco a poco los servicios, pero ¿esto qué significaba en materia de salud sexual, en materia de salud reproductiva? El no poder acceder a lo que se necesita para poder planificar en forma debida y responsable estos embarazos. Indudablemente que estamos hablando de las mujeres adultas, no así de toda aquella persona que es menor de edad, menor de 18 años, que en nuestro país se habla de adolescente, pero que para el mundo entero toda persona menor de 18 años es una niña cuyo proceso de desarrollo físico, emocional, está, como la palabra lo indica, en proceso. No pueden haber niñas madres, ni el cuerpo está preparado para ello. Recientemente la Federación Nacional de Obstetrices explicaba de manera clara y concisa el alto riesgo del control prenatal en niñas embarazadas, el alto riesgo que esto significaba, no solamente por la condición física para poder atender un embarazo de una niña de 13, de 14, de 15, 16 años, sino también su estado emocional con el que tiene que vivir una situación como esta. Estimada Rosa, gracias por toda la explicación. Creo que además es un contexto bastante amplio. Le vamos a dar el paso a Mamela Flor desde su perspectiva, desde la Fundación Libres, que es obviamente también su representante, y de la causa Provida. Queremos saber su opinión sobre esta demanda inconstitucional que estos grupos feministas han entregado el 10 de noviembre nuevamente al país. Coméntenos cuál es su posición. Gracias. ¿Cuántos minutos tengo? Así no me explayo. Tranquila, sigamos y luego vamos a ir rotando las preguntas. Ok, te agradezco. Tuviste un pequeño lapsus y dijiste demanda inconstitucional. Y realmente... No, pero te agradezco, no hay mal que por bien no venga, porque efectivamente... La acción inconstitucional. Efectivamente es inconstitucional la demanda que están presentando, porque tal como manifiesta mi contertulia, la Constitución del Ecuador garantiza la protección desde la concepción. Y justamente ella habla de cómo se nos reconoce como niños siendo menores de edad. El Código de Protección Infantil en el Ecuador no reconoce niños desde la concepción. Eso significa que lo que están pidiendo las agrupaciones feministas es que haya potestad legal de matar niños con total impunidad. Y yo le agradezco un montón a mi contertulia por su enorme trabajo en la sociedad civil, ayudando a las mujeres víctimas de violencia. Lo que lamento es que discrimina a dichas víctimas de acuerdo a su edad. Está determinando que las personas concebidas en situaciones violentas no tienen valor alguno, es decir, deben ser exterminadas. Y otra cosa que vale la pena decirse, está estimado que hasta el año 2035 se van a matar a 150 millones de mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es el feticidio femenino. En el momento en que en una ecografía se determina que es de sexo femenino, hay potestad de matarla. Solamente en China se mata 800,000 niñas por año por ser mujeres. Y eso es algo muy importante. Y el caso del aborto por violación es muy lamentable y es una situación dolorosísima. Espero que nunca a nadie le pase. Y es todo lo contrario a lo que desean las feministas. A una mujer provida diariamente le llegan amenazas. Ojalá te violen para que sepas lo que es tener un embarazo no deseado. Y yo, al contrario, deseo que nunca le pase a nadie porque es un error. Y justamente estas políticas lo que menos hacen es hacer justicia por las mujeres. Porque, lo pongo en contexto, cuando se presentó ante la Asamblea la legalización o la despenalización del aborto en caso de violación, los colectivos feministas exigieron que no se presente una denuncia legal o penal contra el violador. Es decir,
ponían en peligro a las mujeres al dejar sueltos a criminales. No nos están defendiendo, al contrario, están pidiendo revertir el sistema judicial. Libertad para el delincuente, pena de muerte para el inocente. Y es muy importante verlo porque justamente la señora lo plantea del Estado laico, ¿no? Porque esa es una de las grandes presunciones que uno defiende la vida porque cree en Dios. Es un rasgo común entre muchos activistas pro vida. ¿Por qué? Porque consideran que la vida es sagrada. Y como la vida es sagrada, no está sujeto a circunstancias. Si usted fue concebido en violencia, hay que matarlo. Si usted es deforme, porque pretendían legalizar el aborto no solo en caso de violación, sino también en caso de deformación fetal, es decir, solo deben nacer los niños perfectos y los niños amados. Entonces, yo entiendo 100% y me empatizo más de lo que pueden imaginar, incluso más que las camaradas feministas que desean que nos violen, lo doloroso que es el abuso sexual. Y por eso hay que castigar al abusador y no esforzarse en castigar a una de las víctimas, que es la criatura. En mi experiencia viviendo en Argentina, que lamentablemente se despenalizó el aborto en las 3 causales, siendo una de ellas la violación, tristemente esto expuso el proxenetismo y cómo muchas veces son las propias madres las que prostituyen a sus hijas y cuando están en 6 meses de gestación, es decir, cuando ya no son un objeto deseable para sus abusadores, las llevaban a abortar. Y gracias al habeas corpus presentado por los grupos pro vida, y dato curioso, las 3 niñas que llevaron ya de 6 meses de gestación a abortar, las 3 niñas estaban embarazadas de 3 niñas, Faustina, Paz y Esperanza. Es decir, los colectivos feministas, en lugar de esforzarse por detener a los violadores, en lugar de esforzarse por perseguir a quienes violentan a las mujeres, estaban exigiendo matar a 3 niñas. Y eso es súper importante entender, porque claro que todos queremos vivir una niñez plena y que la maternidad se dé en un contexto de madurez necesaria, tanto emocional, psicológica y por supuesto en un contexto económico deseable. El problema es que no podemos decir, tú, niña pobre, nacida en un contexto de violencia, debe morir. Entonces no podemos alegar defender a las mujeres si estamos determinando cuáles mujeres son valiosas y cuáles mujeres son descartables. Dato curioso y muy importante, el aborto se legaliza en Estados Unidos, no se despenaliza, se legaliza con una denuncia falsa de violación. En 1973, a una mujer de la calle, hambrienta, embarazada, 2 abogadas feministas le ofrecieron un plato de comida, pizza, a cambio de firmar un papel que indicaba que ella fue violada. Llevaron esa denuncia falsa de violación a la Corte Suprema y logran legalizar el aborto con una denuncia falsa de violación, porque justamente es el caso más lamentable, una mujer violentada. Y eso abre la puerta a todo lo demás. Recién meses atrás en Canadá, una diputada conservadora presentó un proyecto de ley para poner fin al aborto selectivo. Es decir, bueno, es niña, bueno, es varón. Eso es posible en los países donde el aborto es legal. Lo mismo con los niños de síndrome de Down, que en Ecuador pretendían con deformación fetal, que es muy amplio y poco a poco se extiende. Bueno, este tiene un cromosoma de más. Entonces, realmente, ¿cómo podemos hablar de una sociedad que garantiza derechos si solo permite nacer al perfecto? ¿Cómo podemos hablar de una sociedad que protege a las mujeres cuando hay colectivos feministas que exigen matar a mujeres? Y cuando se presenta este proyecto de ley en Canadá, presentado por una mujer, dato muy importante, el primer ministro, que es progresista, que es feminista, él dijo, es potestad de la mujer. Es decir, la mujer puede elegir matar a su hija si es mujer. Entonces, ¿cómo podemos decir que luchamos por las mujeres si estamos eligiendo selectivamente cuáles mujeres nacen y cuáles mujeres mueren? Entonces, nuevamente, yo entiendo perfectamente este problema y conozco de cerca ese dolor. Yo acompaño retiros post-aborto y yo entiendo que un embarazo no deseado puede ser sumamente traumático y el aborto puede parecer una solución en el corto plazo. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? Por ejemplo, Cuba. Cuba es uno de los países más reconocidos por su medicina. Pero en Cuba,
que fue el primer país en legalizar el aborto en América, el 50% de las mujeres que han abortado han quedado estériles. Y de eso no nos hablan. Yo que acompaño retiros post-aborto, al final de la ceremonia o del proceso, se entrega un bebé por cada aborto, como una forma de sanar esa herida. Y una de las presentes tenía 6. Y le dije, disculpe, ¿cómo 6? O sea, ¿qué pasó? Y me dijo, me practiqué un aborto y luego las 5 veces que intenté tener hijos los perdí, precisamente por el daño uterino. Entonces, nos hablan del daño de un embarazo adolescente, un embarazo en una niña menor. Imagínense el daño en su útero por un aborto provocado. Y Pamela, tenemos que continuar con las preguntas y quiero darle participación a quienes están en este momento escuchando. Bienvenidos. Muchas gracias. Luis Ernesto Guerra dice, cordiales saludos, Carlita, a las invitadas. Buen tema de despenalización del aborto en Ecuador, mismo que es invisibilizado por sectores que niegan el derecho al gobierno del cuerpo de la mujer. Las niñas deciden ser madres, son violadas y debe el sistema educativo implementar educación sexual con enfoque de derechos de las mujeres. No más violaciones, femicidios y misoginia. Exigimos justicia sin impunidad. Ya basta que el Estado ignore y cierre los ojos a los recurrentes violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Un abrazo virtual. Sor Romeluna dice, totalmente de acuerdo en caso de violación, porque obviamente las niñas y adolescentes no deciden eso. Les roban no solo la infancia, sino la vida también. Saludos a quienes están en nuestras redes sociales también de Pichincha Comunicaciones. Le mandan saludos también a nuestras panelistas, hablando de derechos humanos, cuando se plantea el derecho a hablar del más débil. Si el Estado y los grupos van a proteger a la madre y al producto de la violencia o de malformación genética o congénita, dice María Eugenia Torres. Hacemos otra pregunta a nuestras panelistas y es, ¿cómo se entiende la salud cuando hablamos de aborto? ¿Cómo se prepara a una niña y a un adolescente para ser madre? A Rosa López le damos el paso, por favor. No existe forma de preparar a una niña. Nosotras lo hemos vivido de aquellas niñas que han tenido que ser madres. Es un cuadro realmente trágico de una niña que quiere seguir siendo niña y que se le intenta crear responsabilidades que no puede asumir por su propia condición emocional y física, de lo que sucede después. En la provincia del Oro tenemos 32 casos de femicidio. La mayor parte fueron madres adolescentes que se colocaron en una situación de alto riesgo por la violencia intrafamiliar vivida. No es un tema de discutir, un tema religioso que cada cual lo puede asumir, un tema sobre el origen de la vida, que cada persona tiene el derecho de ejercerlo, de practicarlo. Estamos hablando, y vuelvo a repetir, un Estado laico que el Estado tiene la obligatoriedad de proteger, de garantizar, porque ese es su deber ser. Estamos hablando de derechos humanos. Según la Fiscalía General del Estado, hay aproximadamente un valor que siempre será menor a lo que en realidad existen, 2.000 niñas embarazadas productos de la violencia sexual. Es clarísimo eso, lo que una niña siente, el dolor que ha vivido, y sí lo digo con propiedad porque nosotras sí atendemos casos, y atendemos cientos de casos. No solamente atendemos decenas o unos cuantos casitos, contamos con equipos técnicos, legal, psicológico, social, y nos vemos enfrentados a este tema todos los días. Y para nosotras no son números, para nosotras son vidas humanas, son personas que tenemos que luego continuar acompañándoles, porque un problema de violencia sexual, un femicidio, un tema de trata, no termina con una sentencia. Eso es lo de menos, yo digo, porque puede ser la sentencia de 40, de 50, de 60 años que no existe en nuestro país, pero de 34 años, 8 meses, y no es suficiente. Lo que importa en este caso es la vida de la persona, porque no tenemos un sistema judicial reparador que restituya derecho, que proteja a la víctima post sentencia, post proceso judicial, y tenemos una sociedad que no brinda ningún tipo de condición. Estamos hablando inclusive de niñas con discapacidades, el asunto es bastante serio, que se ven abocadas a un embarazo producto de una violación. Como vuelvo a insistir, yo creo que es necesario asumirlo con verdadero interés y responsabilidad. La legalización del aborto, ¿no es cierto?, la despenalización del aborto por causa de violación no obliga a nadie a abortar, no obliga.
En eso tenemos que estar claros. Como dice mi compañera panelista que está aquí, las feministas no queremos desearle el mal a nadie. Nosotros estamos luchando por todas y luchamos todos los días. Y lo hacemos con amor, con solidaridad, con fraternidad. En el movimiento de Mujeres del Oro, nosotros tenemos albergues de tránsito, albergues temporales. No solamente atendemos, trabajamos todo el tiempo, 22 años trabajando una problemática que ha marcado también nuestras vidas y que lo vamos a seguir haciendo hasta que nos vayamos de este mundo, con responsabilidad. De tal manera que lo que le estamos planteando al Estado es una realidad que no puede seguirse invisibilizando, siendo intolerante y no respetando, de que cuando tenemos, por ejemplo, un caso de flagrancia, de violencia sexual, no se procede en el Ministerio de Salud Pública con la entrega de un cóctel inmediato de todo aquello que impide inclusive que pueda tener algún tipo de embarazo, que no tenemos la suficiente responsabilidad desde el Estado, a través del Ministerio de Educación y más, a que se entregue la suficiente información sobre salud sexual y sobre salud reproductiva. Lo importante es prevenir, porque también hay estadísticas muy claras que en aquellos países donde se ha legalizado el aborto, y qué bueno que lo haya hecho el presidente de Argentina, cuando sucedió eso, yo sentí una paz muy grande y dije, por fin hay avances claros, que países, gobiernos nacionales lo empiecen a mirar como un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Tenemos idea de cuántas muertes maternas tenemos y cuántas son niñas en nuestro país. O sea, estamos hablando claro de que el cuerpo de una niña no está preparado tampoco para un parto, que obligatoriamente dicen muchas de las profesionales de salud, justo el día sábado que teníamos un escenario de análisis sobre estos temas, decían ellas que lo más importante es que se le haga una cesárea. ¿Sabemos qué implica una cesárea en una niña? ¿Qué implica una cesárea en una mujer adulta como nosotras que hemos tenido que dar a luz en esa circunstancia? O sea, hay que bajarnos un poco y aprender a mirar también la vida de las personas como seguramente, como dice mi compañera panelista, habrán personas que sí lo desean y el Estado también tiene que proteger eso. El Estado tiene que proteger y garantizar todas aquellas opciones porque somos un país diverso, de diversas culturas, de diversas condiciones y esa es la riqueza del país nuestro, de Ecuador, de tal manera que no hemos avanzado en materia de derechos humanos para que se empiecen a hacer restricciones que no quedan aquí. Yo insisto, esto es importantísimo para todas las personas que lo están escuchando. Este es un Estado laico y para eso hubieron gente que murió por la laicidad de este Estado. En el mundo existen N religiones, todas son válidas para cada sector de la población que las ejerza, que las promueva, porque eso también es válido. Yo no me puedo oponer a las personas a que si yo soy adventista, si yo soy mormona, si soy cristiana, o sea, ese es un tema muy personal que permite mi desarrollo espiritual, que me permite tener anclajes en la vida para poder vivir. Pero estamos hablando de un tema de salud pública porque aquí hay objetivos de desarrollo del planeta. Ninguna niña puede ser madre. Eso es lo primero que tendríamos que pensar. Ninguna niña puede ser madre. Y sobre esa base tenemos que decir entonces cómo vamos a hacer para que esa situación no se dé. Ninguna víctima de violencia sexual que per se ya por sí ese hecho es doloroso, es traumático. Es que no hay idea de la forma como se dan estos eventos. Por eso es que cuando yo escucho a veces hablar sobre esto, es porque no hay idea de lo que significa actos de violencia sexual que llegan a extremos que causan un trauma por siempre, porque todavía no sabemos cómo lograr que una víctima, una sobreviviente de la violencia sexual pueda superar un escenario como este, que encima el Estado le obliga a continuar con un embarazo producto de aquello. Pero si existieran víctimas de violencia sexual que quieran hacerlo, tampoco se les va a obligar a que no lo hagan. Entonces yo creo que es un tema de ejercicio de derechos humanos. El país ha suscrito convenios internacionales, ha suscrito declaraciones y en base a estadísticas, en base a estudios, a investigaciones, las recomendaciones son las mismas de siempre. El Estado ecuatoriano tiene que invertir en materia de prevención. El Estado ecuatoriano, al igual que otros estados,
tenemos que erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adolescentes, incluso contra los hombres. Cuando logremos entender esa problemática y empujar todas y todos en la misma dirección, este escenario de embarazos no deseados serán parte de la historia. Van a ser parte de la historia. Yo en eso estoy segura, porque una mujer informada sobre sus derechos no permite cualquier acto de abuso sexual en su dormitorio, aún de su propia pareja o de otros, porque logra mantener un proceso de empoderamiento que le permite enfrentar toda esa situación. Entonces, no hablemos, yo con todo el respeto, o sea, jamás desearía que ninguna mujer viviera un hecho como esto. Jamás lo he expresado. De tal manera que yo hablo desde mi espacio y desde mi organización, desde nuestro quehacer diario, de lunes a domingo, 24/7. Cualquiera puede investigar sobre nosotras. Somos muy visibles y lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto y con mucha solidaridad también. Mi estimada Rosa, gracias. Mamela Flor, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se prepara a una niña y a un adolescente para ser madre? Enfoquémonos, por favor, también, además en el tema que estamos hablando, que es la despenalización del aborto en caso de violación. Pues, ¿cómo se prepara a una niña desde su perspectiva? Ok, sí, gracias. Primero, se debe educar desde la ciencia y no desde la ideología. Justamente por definición, lo pueden ver en el diccionario de la Real Academia Española, todo hembra mamífera es madre desde la concepción. Madre aplica desde la concepción, desde el parto en sí y desde la crianza, porque muchos hemos tenido la experiencia que no ha sido nuestra madre biológica la que nos crió, sino una abuela, una madre adoptiva, etc. Entonces, en la lógica o en el ideario, en la ideología, en el discurso feminista hay una gran mentira: niñas, no madres. Se es madre desde la concepción. Una menor, una mujer en cualquier edad que aborta, no es que deja de ser madre, se vuelve madre de un niño muerto. Pero biológicamente no está preparada para ser madre. O sea, biológicamente una niña de 10, 11 años no... Disculpe, la señora dijo un sinfín de falacias y no le interrumpió ni una sola. No, solamente quiero aclarar eso nada más. Solo quiero aclarar de que una niña a los 11 años, a los 10 años, no está físicamente ni emocionalmente preparada para ser madre. O sea, todavía está en desarrollo. También los mamíferos no lo hacen. De acuerdo que justamente para educar hay que educar desde la verdad y no desde la mentira. No, la maternidad es una realidad biológica, ya es madre. Y justamente por eso, cuando se da un hecho lamentable, como es un abuso infantil, como es un abuso sexual, hay que haber un acompañamiento. Y por eso estamos trabajando desde los sectores pro vida a nivel legislativo, que haya adopción desde la gestación, para que a esa criatura, tanto madre como hijo, no le falte nada en estos 9 meses y para que ese niño pase a una familia amorosa y no tenga que la madre revictimizarse estando en un contexto de violencia, porque está procesando lo que fue el abuso en sí. Entonces, ¿cómo se prepara? Primero educando. A una mujer de cualquier edad tiene que saber cuál es la realidad biológica de la maternidad. Y la maternidad comienza en la concepción. No cuando alguien le dice, tú eres madre solo si quieres ser madre. No, es una realidad. Es muy gracioso porque hacen tanto hincapié en el Estado laico, pretendiendo y lo que hacen en realidad es convertir al Estado no en laico, sino en laicista, dándole al Estado el poder, como si fuese Dios, de determinar desde y hasta cuándo tiene valor la vida. Y en realidad lo que están haciendo es convertir el Estado en una religión, no desvinculándola de la religión. Y todo su ideario, toda su lógica es totalmente desprendida de la ciencia y de la evidencia. Y como le conté, en el caso argentino, lo que ha demostrado en la despenalización del aborto en caso de violación es que es servil al violador, al proxenetismo y a la perpetuidad del abuso. Y el caso más destacado fue el doctor Rodríguez Lastra. Llega una mujer de 6 meses de gestación con un aborto inducido por una agrupación feminista. Llega con fiebre y el doctor le dice, mira, si continuamos el aborto, vas a morir, va a morir la criatura. Te propongo lo siguiente, vamos a recomponer, digamos, el proceso, dejemos un mes más para que termine la gestación, damos al niño en adopción y se termina el problema. ¿Qué pasó? El niño nació, 2 años después, una diputada feminista denuncia al médico, nunca denunciaron al presunto violador
y están reprochando porque hace 2 años se salvó la vida de la mujer y del niño. Las agrupaciones feministas que hicieron casi la matan. Y aclaro a mi contertulia, en Argentina el aborto sigue siendo ilegal, simplemente fue despenalizado en 3 causales. Y luchamos duramente y logramos que en el Congreso no se valide y no sea legalizado. Es importante hay otros países en el mundo que sí son legales, en varias etapas o en varias circunstancias. Ajá, sí, así es. Y justamente empezaron por el aborto en caso de violación y ahora en estados como Nueva York, Illinois, en Estados Unidos, es permitido el aborto hasta los 9 meses de gestación. Es decir, no hay límites y como le conté en el caso de Canadá, si su hija es mujer, usted puede matarla por el mero hecho de ser mujer. Ese es otro caso. Estamos hablando del caso de la despenalización del aborto en caso de violación. Justamente, se empieza por la despenalización en el caso de violación y ahora, porque usted simplemente quiere, puede abortar hasta los 9 meses de gestación. Y un dato muy importante, mi contertulia habló que el Ecuador es firmante de pactos internacionales. Uh-huh. El Ecuador es firmante del Pacto de San José, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Es decir, tiene jerarquía constitucional. El Ecuador es un país que reconoce el derecho a la vida desde la concepción, lo protege y considera a los niños desde la concepción. Y un dato muy importante, en el Pacto de San José también dejen claro que no se puede transmitir penas. Es decir, si fuiste concebida por un violador, no tienen derecho a matarte. Lo que están pidiendo estas agrupaciones es que el Ecuador falla sus tratados internacionales, como fueron el Pacto de San José, que falla su propia constitución y que atente contra el Código de la Niñez. Lo que está haciendo con la... En honor al tiempo que ya se nos termina, tengo que leer también quienes están participando en nuestro programa. Violeta Rea dice, no es madre desde el nacimiento, tiene la posibilidad de ser madre. Lo que afirma se cae cuando una mujer nace estéril. Ángela Cuichán dice, así es, a esa edad su cuerpo... no puede tener un hijo. Violeta Rea dice, se puede realizar psicoeducación, pero no se puede preparar a una niña para ser madre, no desde lo psíquico, ya que se saltan un montón de etapas normales y necesarias en el crecimiento de la mujer. Uno elige cuando ser madre, no ser mujer. Eso es cuando quiere ser madre, dice Ángela Cuichán. Otra de nuestras oyentes dice, yo me embaracé a los 16 con consentimiento y quería tener a mi bebé, pero mi cuerpo no estuvo preparado y casi morimos las dos. Mi cuerpo no estuvo preparado aún. Vamos a tener que ir cerrando, mis estimadas panelistas, del tiempo es súper cortito y el tema es muy amplio. Así que a mi estimada Rosa López, quiero pedirle una última apreciación, tomando en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66.3 indica que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye A, la integridad física, psíquica, moral y sexual, y B, el derecho a la vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, lo dice la Constitución de la República del Ecuador. Al generarse una violación y mucho más a una niña o un adolescente, se estaría violando también la Constitución del país. Mi estimada Rosa López, la última apreciación cortita, les pido a las dos. Están pidiendo desintegrar seres humanos, ya que estamos leyendo lo que dice la Constitución. Mi estimada Rosa. Indudablemente, mi estimada Carla y las personas que nos escuchan, y estimada compañera panelista, la norma constitucional fue votada por más del 80% de la población. Es nuestra norma, no es la norma de Argentina, del Perú, es la que nosotras construimos y por la que nosotras votamos. Están los derechos de libertad, está el artículo 1, lo hicimos en Montecristi todas las semanas. Y están todos los artículos que ha planteado usted y además está que dentro de los grupos de atención prioritaria están las mujeres embarazadas que el Estado priorizará las vidas de ellas ante cualquier circunstancia. Más el artículo que inicialmente hablaba. Y con eso yo quiero decirle una cuestión muy clara para cerrar. El 11% de la muerte materna en nuestro país, que es un indicador mundial, son adolescentes. Todos los días, 7 niñas dan a luz y todos los días adolescentes, 158 mujeres adolescentes son madres cada día. Esa situación que, como ya lo he indicado, más del 60% son producto de la violencia sexual, es una realidad que no podemos permitir que siga ocurriendo. Si en verdad fuera el tema tan sencillo como de que yo quiero adoptar un bebé
desde su gestación, pues yo les invito a que tenemos espacios, casas donde hay muchísimos niños esperando que algún día alguien decida adoptarlos y que frente a ellos no se hace absolutamente nada. Actualmente las calles de nuestro país están llenas de niños y niñas en situación de mendicidad, en situación de calle, acompañados o no, queriendo acceder el derecho a una vida digna. Yo invitaría a los grupos, a todas las personas que hablan, a pensar en ellos, a pensar en ellos. Tenemos que aprender a ser en eso muy coherente. Muchísimas gracias. Rosa. Mil disculpas igual a las dos panelistas porque el tiempo es tan cortito que nos toca a veces cortarles. Mi estimada Rosa, muchas gracias. Mamela, tu última conclusión, por favor. Ok, sí. Gracias por ese espacio final. Perdón, intervine porque pensé que no iba a tener después. Sí, Adiero, justamente si queremos vivir en una sociedad justa, no podemos determinar quién nace y quién muere desde el Estado. Debemos proteger la vida en todas sus etapas, tal como indica la Constitución. Y me parece muy trágico que usen como ejemplo que más vale morir que nacer pobre. Hay que pensar en salir de la pobreza y no en exterminar a los pobres desde el vientre. Gracias por su Muchísimas gracias a las dos panelistas, gracias a todos ustedes quienes han participado también en nuestras redes sociales. Les pasaremos también a nuestras invitadas las apreciaciones de nuestro público. Hemos querido traer las dos posturas en este punto para que ustedes como nuestros clientes y nuestros televidentes puedan sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, este es un tema muy delicado y que a mi entender es un tema bastante íntimo y personal de cada mujer, que de todas maneras el Estado debe proteger la decisión de las mujeres que quieran tomar. Muchísimas gracias para cada uno de ustedes. Gracias, Mamela Flor. Gracias a Rosa López por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomón. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias.